Buenas tardes, y pastores y pastoras, también los líderes. Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Para mí es un gran honor en esta tarde junto con los pastores, líderes, nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. A través de Hebreos, nosotros podríamos también conocer nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Cuando yo vivía en Paraguay y una vez yo tenía dificultad en la salud por dengue,
yo estaba muy enfermo. Durante un mes estuve en la cama, no podía levantarme, no podía caminar. Un día y reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué Dios me ha permitido esas dificultades? Dios me enseñó a través de ese versículo. Ahora, 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 4. Podríamos ver. Ahora la letra está poco, no está bien está traducido. Ahora, 1 de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, capítulo 4, el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno. Cuando yo estaba muy enfermo, le clamaba a Dios, Señor, ¿por qué Dios me ha dado esa enfermedad? Dios me habló, Daniel, esto es bueno. Tú no entiendes, pero cuando yo creo, todo es bueno. Como primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 4, me llegaba mucho a mi corazón. Aunque yo estuve un mes en la cama, estaba muy mal. Estaba internado en el hospital 15 días. Estaba muy mal. Y cuando estaba con mucha dificultad, le preguntaba a Dios, Dios me respondió. Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquel día Dios me enseñó, Daniel, aprenda conmigo a agradecer. Aunque tú no entiendes, yo hago para bien para tu vida. Sí, Señor. Humildemente voy a aprender. Pastores, pastoras, aquí me presento no para enseñar a los pastores. ¿A quién voy a enseñar? Pastor Wilfredo, Pastor José Caballero, Pastor Rehanover, Pastor Ítalo, todo mejor que yo. Pastora Noemí. No me presento aquí para enseñar a los pastores. Solamente mi deseo es, yo quisiera motivar a los pastores, estudiemos, nada más. Solamente me presento lo que yo sé compartir. Otro día, yo voy a preparar un día desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Oro a Dios. Quiero invitar a los pastores. Cada pastor comparte. Cada pastor nos enseña. Invitemos nuestros hermanos. Eso es el propósito. Por eso me siento muy honrado estar junto con mis pastores, compañeros, pastoras, líderes de la iglesia. Profundamente yo creo, gran comisión, el orden de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Profundamente yo creo esa palabra. También, cuando yo estaba pasando un momento muy difícil en Costa Rica, en el año 1995, cuando la iglesia nos envió no conocía a nadie, no hablaba nada, ningún español, solamente, y le hablaba una palabra, hola. Español es un idioma muy difícil. Por medio del español yo perdí todo mi pelo, ay Dios, es un español, español es un idioma, para mí es una tortura, ay Dios, eso. Todavía
Mis hermanos me exhortan, pastor, usted habla muy mal, sí, cierto, por eso enséñeme, por favor, corríjame, no existe autocorrección. Gracias a Dios, hermanos me enseñan, me ayudan, así no habla, así no pronuncia. Yo quiero aprender con los pastores, yo tengo que aprender. Solo un propósito, anunciar el Evangelio. Cuando estaba pasando un momento muy difícil, el Señor me habló, he aquí yo estoy contigo todos los días. Me sentía muy solo, me sentía muy difícil. En aquel momento Dios me hablaba, Daniel, estoy contigo todos los días. Con esa palabra yo podía superar todo. Nosotros teníamos hambre, no venía nadie. En Costa Rica, como llovía en la época, septiembre, octubre. Solo faltaba el arca de Noé, nada más. Llovía y llovía, Dios mío. Nosotros no teníamos, así era el recurso. Pero esa palabra me sostenía. He aquí yo estoy contigo todos los días. Esa palabra yo podía negar mi punto de vista, yo podía negar mi vista. El Espíritu Santo me daba la fortaleza. Sí, Señor, tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mis compañeros pastores, siervos de Dios, pastoras, con Dios marchemos. Ahora por medio de pandemia, mucho más difícil, pero todo van a pasar. Gracias, estoy muy agradecido de estar en ese lugar. Hebreos es una carta muy especial. Por supuesto, tenemos el nombre Hebreos, literalmente significa a los hebreos. En aquel momento había dos tipos de grupo de judíos, ¿cierto? Un grupo judío, ¿cierto? Ellos como diáspora y ellos utilizan griegos, pero hay otro grupo, ellos arameo, el idioma judío común en esta época, el idioma nativo se utilizó para referirse a los judíos. Entonces, Hebreos, ya claramente una carta dirigida a los judíos nativos allí. Cuando nosotros observamos aquí, y aunque es una letra Hebreos, y ocupa una posición única que la distingue que otro libro del Nuevo Testamento en términos de su composición como un gran sermón, un lenguaje lleno de metáfora y símbolos religiosos. Y por eso cuando nosotros observamos aquí, ejemplo, como una carta. Normalmente una carta debe comenzar como un saludo, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi pastor querido José Caballero? Así, tiene que comenzar como un saludo. Pero Hebreos, ¿no? Como si fuera como un sermón, como una predicación. Además, Hebreos es muy interesante, lleno de lenguaje, ¿cierto? Metáfora, símbolos de religiosos. Y por eso, y también hay un punto también muy interesante, y también nosotros también tenemos que ver, distinguir de otro libro del Nuevo Testamento y omitir la introducción, no hay, y también la carta de exhortaciones, comentarios. 5 veces habla. Entonces, y Hebreos es una carta lleno de esperanza, lleno de bendiciones. Cuando nosotros aquí observamos, los 4 evangelios habían de lo que Cristo hizo en la tierra, mientras que Hebreo, hasta de la obra de Jesucristo, y sentado a la diestra de Dios en el cielo.
4 evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, menciona, ¿cierto? Menciona sobre la obra de Cristo en la tierra. Pero nosotros llamamos Hebreos el 5º evangelio. Y entonces a través de Hebreos, nosotros realmente podemos aprender y el corazón de Dios nosotros. Y cuando nosotros observamos, y acá, muy interesante, la lucha provocada por el cambio del sistema religioso. Antes, obviamente, ellos pertenecían. ¿Dónde pertenecían? Judaísmo. Hebreos trata el tema. Un grupo de cristianos salieron. ¿De dónde? En el judaísmo. Y después de salir, también ellos tenían que también confrontar muchas situaciones. Ellos entonces y romper relaciones duraderas. Después de salir realmente de sus relaciones, ellos tenían que luchar y varias cosas. Muy interesante, mientras los judíos eran perseguidos, pensaron que el cristianismo haría que sus altares, sacerdotes y perdieron. La Biblia ha perdido sombra para ganar su realidad, Jesucristo. Hebreos es la terrible lucha que se da cuando se sale de un sistema religioso a otro, duras rupturas que rompen lazos largos, duras pruebas y tensiones causadas por rupturas, presión extrema para traer de vuelta a apóstata. No es que dejamos al antiguo sistema, nos dirigimos hacia un nuevo sistema de valores iguales. Y más bien se trataba de dejar y el judaísmo ir al Cristo. Y por eso, a través de esas dificultades, ¿cierto? Al final, ellos ya realmente volver a Cristo. Ya nosotros estamos mirando, ¿cierto? Y el templo de Herodes. En el judaísmo, ellos realmente, cómo se presentaba, ¿cierto? Pero ahora el Espíritu Santo quería decir, en el judaísmo ustedes estaban adorando a Dios, sirviendo a Dios. Eso es una sombra. Se dirige hacia la sustancia, abandonan la conciencia. Ir a la realidad, dejarlo primero e ir a lo último. Ahora, el Espíritu Santo a través de Hebreos quiere decir, realmente dejar judaísmo, creer en Cristo, ¿qué significa? Implicar dejar lo temporal y dirigirse a lo permanente. En definitiva, era dejar lo bueno y encaminarse hacia lo mejor. Ahora el Espíritu Santo está diciendo, no tenga miedo. Incluye pasar de lo popular a lo impopular, dejar la mayoría a la minoría, convertirse en opresor del opresor. Y esto ha provocado muchos problemas graves. Y cuando nosotros observamos, consideraban pequeños sus privilegios en Cristo, debido a la persecución, sintieron lástima de sí mismo, cayeron en el desánimo. Ellos, después de creer en Cristo también, ellos tenían que pagar las también dificultades. Obviamente, después de conocer a Cristo, la gente, como le decía, ellos también tenían que pagar, ¿cierto? Y la gente, ¿cómo lo llamaba? Traidor. Ellos también, como le decía, y apóstata.
y después de creer en Cristo, privado de derecho de herencia por miembro de la familia. Luego, y angustia mental y dolor físico porque ya había perdido todo derecho. Deportado de la congregación israelí, ya no podía estar más. Ridiculizado públicamente, se burlaba y realmente así echaba. Ellos habían perdido su trabajo, encarcelamiento, propiedad robada y martirio, hasta martirio. Ellos tenían también opciones, que es abandonar y regresar. Aún así, muchos cristianos en la iglesia primitiva, ellos no abandonaron el evangelio. Ahora nosotros estamos mirando, ¿cierto? Y una obra sobre la muerte de Esteban en último tiempo. Y él estaba esperando, ¿cierto? Y la presencia del Señor. Nuestros cristianos, aunque ellos estaban en el Coliseo, hasta último tiempo, estaban esperando la obra del Señor, su última morada eterna. Tal vez hoy en día nosotros, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? Hoy en día se llama evangelio dulce. Hasta la iglesia, lamentablemente, el mundo, ¿cómo está tratando? Es un ridículo, es un fanaticismo. ¿Cómo va a adorar a Dios? ¿Cómo podemos entregar nuestra vida? No, ya vamos a seguir al Señor, vamos a caminar con el evangelio, pero no tan así como ridículo. ¿Podría ser eso? ¿Sería un ridículo? Yo creo que nosotros tenemos ese evangelio tan grande. En aquel momento, los judíos continuamente ellos amenazaban y convencían a los cristianos que salieron de judaísmo, llegaron y la fe en Cristo. Porque ellos decían, nosotros tenemos profetas. Mira, tenemos ángeles. Nosotros tenemos nuestro realmente. Moisés nos entregó esa ley. Tenemos nuestro general Josué, cómo nos sacó, nos entró a Canaán. Mira, nosotros tenemos tantos antiguos sacerdotes del templo de Aarón. Mira, nosotros y esa ceremonia de orgulloso de sacrificios. Mira ese todo condición. Entonces, tú estás diciendo solamente creer en Cristo es la verdad. ¿Eso qué es? Nuestra cultura, nuestra todo protección, ¿qué es? Ya hay una cosa muy interesante. Ellos, ¿cómo le explicaban? Tenemos rica herencia de profetas, obra prominente de ángeles en la historia del pueblo de Dios antiguo, una relación cercana con Moisés, el legislador, y lazo étnico con Josué, un destacado comandante militar. ¿Eso qué es? La gloria del sacerdocio de Aarón, el santuario sagrado de que Dios eligió para morar entre el pueblo. Tal vez nosotros así podemos ver, pero no podemos sentir así como tanto. Y el pacto de la ley que Dios dio a través de Moisés y el mobiliario del santuario y espléndida cortinas. Puede cambiar poco la página, por favor. Y entonces nosotros así podemos ver, ¿cierto? Cuando ellos, ¿cómo hablaban? Tenemos tanta cultura, tanta historia, todo es en vano. ¿De qué está hablando? Servicio en el santuario y especialmente ritual el día de la expiación, Yom Kippur, el día más importante del calendario judío. Y entonces
Cuando ellos le mostraban, mira, entonces todo lo profeta era en vano. Nosotros también aquí en la vida de nosotros tenemos ángeles, esto también en vano. Moisés, sacerdotes, Josué, todo es en vano. ¿De qué está hablando ahora? Aquí hay también muy interesante ya, nosotros sabemos muy bien, en la época de templo de Herodes, muy interesante, aproximadamente el tamaño, 140.000 metros cuadrados, ¿cierto? 140.000 metros cuadrados. Entonces, y cuando nosotros observamos una parte, ¿cierto? Una parte, ahora nosotros estamos mirando frontal. Aquí, 315 metros, 485 metros. Y luego otro lado, el tamaño, 280 metros y 460 metros. Imagínense, ¿cómo está el tamaño del templo de Jerusalén? Y además, hoy en día, mejor dicho, como cancha de fútbol, 20 canchas, está todo conectado. Ya, ese tamaño no es tan pequeño. 20 canchas, tamaño oficial, ya está conectado. 20 canchas, allí está. Además, en aquel momento, y el territorio, imagínense el territorio de Jerusalén, ciudad antigua, casi 20% estaba cubiertos. Entonces, ya nosotros podemos imaginar tan importancia este lugar. Además, cuando ellos pusieron y el templo de Herodes y las piedras, una piedra pequeña, aproximadamente 400 toneladas. ¿Cuánto? 4 toneladas, no, 400 toneladas. Una piedra pequeña, 400 toneladas, supongamos el tamaño de una piedra, largo 15 metros, altura 3 metros y el ancho 5 metros. Imagínense una piedra. Durante 80 años construyeron. Además, desde lejos, cuando estaban mirando, también el edificio del templo y el techo y varias partes estaba cubierto con plata y oro puro. Por eso, cuando una persona desde lejos mira al templo de Dios, ¿cómo mira? Como si fuera como un edificio, como si fuera como una cumbre, y está como y alumbrando encima de una montaña, así. Además, en la época de Jesucristo, ellos guardaban gran cantidad de oro y plata. Por eso nosotros podemos imaginar, ¿cierto? En la época. Ahora nosotros estamos mirando, ¿cierto? Esa parte. En la época también de la Pascua de Jesucristo, ¿cierto? Cómo la gente llegaba para participar. Y entonces, y esa foto, ellos cómo llegaban y estaban llenos en la época de Jesucristo, en el templo de Jerusalén, en el tiempo de la Pascua. Ya usted sabe, en la época de Jesucristo había más 20,000 sacerdotes. Ellos adoraban a Dios. Entonces, para ellos, para abandonar, ¡wow! ¿Cómo? El día de Yom Kippur, el día de la expiación, todo el pueblo de Israel, y estaban reunidos. Y entonces, para ellos, ese tipo de rituales, ceremonia, y entonces todo es en vano. Nosotros tenemos el templo. Nosotros tenemos esa ceremonia.
Si eso todo en vano, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, ok, ya usted cree en Cristo, entonces, ¿qué tiene? Dígame, entonces, ¿qué hace? Esto es también el día de la Pascua. Todo están preparando. Por eso, cuando ellos también escuchaban sobre Cristo, chocaban mucho. Ya hay una cosa muy interesante. La palabra de Dios nos enseña aquí, libro de Hebreos, dice que la salvación de Jesucristo y en la que creemos es más importante y preciosa que la ley de los hebreos y el acto de la ley nacional. Lo siguiente muestra la fe en Jesucristo muy superior al judaísmo, donde los cristianos a veces son tentados en el camino. La palabra de Dios hebreo quería enseñarnos una cosa. Jesucristo es mejor que profetas. Jesucristo mejor que los ángeles. Jesucristo, Él es mejor que Moisés. Jesucristo es mejor que Aarón. Jesucristo mejor que Josué. Él es mejor de todas las ofrendas antiguas. Él es mejor de todo y todo. Por eso cuando nosotros leemos aquí, ya la palabra mejor sale 13 veces. Y por lo tanto Hebreos es una palabra importante de Dios que claramente nos enseña sobre cosas mejores. Y también 14 veces menciona completo o perfecto. Y luego también, y sale la palabra para siempre. Por lo tanto, el libro de Hebreo es una palabra importante de Dios que enseña claramente sobre lo eterno. En aquel momento, los cristianos, después de recibir la salvación, cuando pertenecía y Cristo había recibido mucha persecución, mucha dificultad. El Espíritu de Dios estaba exhortando, estaba animando. Ya nosotros tenemos cosas mejores. Ya nosotros tenemos completo y perfecto. Hebreos hoy en día nos toca a nosotros también. Hemos visto a algunos cristianos cuando adoran a Dios, cuando miran la situación. Ay, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo aquí en La Paz? Dios. Ay, Dios, ¿cómo así me habla? Sí, claro. Carolina, Dios conoce su corazón también. Nosotros muchas veces miramos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios que dice, ya usted tiene cosas mejores. Usted tiene cosas perfectos, completos. Además, ya ahora usted pertenece en el mundo eterno. Así menciona. Pero cuando ellos miraban, mira, usted se entregaron todo, ahora ¿qué está haciendo? ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está la ceremonia? ¿Dónde está sumo sacerdote? ¿Dónde está todo? Mira, ¿dónde se reúnen? Una habitación, un lugar tan humilde. ¿Qué está haciendo? ¿Solamente partir el pan? ¿Solamente partiendo ese copa? ¿Esto todo? ¿De qué está hablando? Ellos así hablaban y chocaban. Muy interesante. Ahora, ya cuando nosotros observamos la parte de Hebreos, capítulo 1 al 3, muy interesante, cuando nosotros, primera parte menciona, ¿cierto?, sobre nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 menciona la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
Capítulo 2, la humanidad del Señor. Capítulo 3, Él es mejor que Moisés. Así menciona. Por eso, cuando nosotros continuamos aquí, vamos a leer un momento Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. El versículo 1 al 14, poco largo, pero voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior y a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles del Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hijo, y otra vez, y seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, y el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, y el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Yo leí poco largo, pero aquí Hebreos capítulo 1, aquí menciona, ¿cierto? Primero, Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera en otro tiempo, a los padres por los profetas. Muy interesante aquí cómo comienza. A través de los profetas, Dios nos reveló. El humano sí mismo no puede ver al mundo de Dios. Por eso Dios ha llamado su gente. Dios había transmitiendo su visión, su corazón. Los profetas transmitían la voluntad de Dios. En la Biblia sale dos cargos importantes. El profeta de Dios, el mensajero de Dios hacia el pueblo. El sacerdote, el mensajero del pueblo hacia Dios. Por eso, muy interesante, aquí Hebreos capítulo 1, cuando Dios enviaba los profetas, algo límite, no completo. Por eso la palabra de Dios, cuando a través de los profetas, cuando llegaban, no es enseñanza completo, pero nuestro Señor Jesucristo, ya cuando Dios nos envió, aquí el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
por quien asimismo hizo el universo. Para mí también es un gozo, alegría. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él fue enviado por Dios. Cuando Él llegó en este mundo, realmente como un hijo de Dios nos reveló completamente el plan de la salvación más grande. Para nosotros es un gozo, alegría muy grande. Por eso aquí Colosenses capítulo 1, el versículo del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, el versículo del 15 al 17. Cuando nosotros leemos aquí, ya menciona, es una parte muy importante. Colosenses capítulo 1, el versículo del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Aquí el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. A través de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice, la imagen del Dios invisible. Él realmente nos mostró el plan de Dios más grande, que es el poder del perdón de pecados. Es un plan, es un regalo de Dios más grande. Hoy en día, lamentablemente, el perdón del pecado sobre sacrificio de Cristo y la resurrección no es el tema principal. Nosotros estamos viviendo una época muy difícil. En las iglesias, en vez de la cruz del Señor, negarse de sí mismo, despojarse de sí mismo, muchos siervos dejaron su posición, ser famoso como empresarial. Realmente la enseñanza de Cristo no se cambia. La cruz, la muerte de Cristo, la resurrección del Señor, servir a nuestra iglesia, nuestros hermanos, caminar y marchar por la fe delante de Dios. Pero en vez de apoyar en Cristo, está apoyando, ¿cierto?, su manera, su método, apoyando al humano, apoyando la metodología. La palabra de Dios, como nos enseña, nosotros creemos en Cristo, el justo vivirá por la fe. Esa palabra está vivo, activo, puede manifestar, trabajar bien en la vida de nosotros. Claro que sí. Pero hoy en día la gente cree en Cristo para ser próspero. Ay, yo quiero ser rico, por eso voy a creer en Cristo. Podría ser. Pero no se olvide la enseñanza principal, el perdón del pecado a través de Jesucristo, su sacrificio, usted logra la vida eterna. Si la iglesia, si los siervos de Dios, no nosotros testificamos en eso, ¿qué hablaríamos? Por eso, aquí dice, ya capítulo 1, el versículo 3. Vamos a volver aquí. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia,
y quien sustancia todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de que ellos. Estoy muy agradecido el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Este poder cómo hace? El perdón del pecado. Una persona realmente escucha la palabra de Dios. La palabra de no solamente cambia mi punto de vista, moralidad. Número uno, ¿qué hace por el poder de Dios? Le permite el perdón del pecado en su corazón. Vamos a volver aquí, Romanos capítulo 10. Muy interesante, Romanos capítulo 10. El versículo. Romanos capítulo 10, el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, el versículo 10 nos menciona, con el corazón se cree para justicia. Realmente yo creo desde mi corazón en la obra de Cristo. El Espíritu Santo me permitirá su justificación, su santificación, su perfección. Y luego menciona, con la boca se confiesa para salvación. Declaraciones. Soy justificado, soy santificado, soy perfecto, no por mi obra, 100% por la sangre de Cristo. Pero lamentablemente hoy en día alguna persona que dice, no, yo creo en Cristo, pero soy pecadora. No, yo creo en el Señor, pero soy pecador, yo tengo que limpiar mis pecados. No, para limpiar mis pecados, yo tengo que pedir perdón todos los días. Y esta tarde yo quisiera preguntar, ¿nosotros recibimos el perdón del pecado por la fe en la sangre de Cristo o por mi confesión? Y el problema, la gente tiene dos cosas. Sí, Cristo llevó todos mis pecados, pero cuando yo peco, yo tengo que pedir perdón. La Biblia nunca respalda ese tipo de punto de vista. Amados, por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Nuestra vida de creencia no conforme mi punto de vista, conforme la Santa Escritura. Esto es la vida de creencia. La vida de creencia más importante que es, conforme la Santa Escritura. No depende de mis pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos enseña realmente, usted cree en Cristo, ya usted puede lograr la justicia de Dios. El Espíritu Santo le permite como un sello de Dios. Aquí está justicia de Dios. Soy justificado, soy santificado. Realmente una persona cree en Cristo, nunca podría decir soy pecadora. Al contrario, soy justificado, soy santificado, gracias por la sangre de Cristo. Creo que sí. Ahora vamos a buscar un versículo más. Primera de Pedro, en Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18-19. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18-19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Profundamente nosotros creemos. Realmente nuestra salvación, no por nuestra obra, no por nuestro sacrificio, no por nuestra ofrenda, no de nosotros, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, era perfecto para nosotros. Pero todavía la gente que dice, sí, yo creo, Él es mi Salvador. Pero al fondo de su corazón, ¿cómo está? Soy pecadora, perdóname mis pecados. Y piense bien, muy ilógico. Cuando escuchaba la predicación, gloria a Dios, Cristo llevó todo mi pecado, aleluya, está hablando. Pero cuando usted ora, ¿qué dice? Soy pecadora, perdóname mis pecados, yo hice yo hice otro. Ya, dos situaciones no está ajustando. Pero lamentablemente mucha gente vive en esa forma. Cuando escuchaba la palabra, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Cuando comienza la oración, pide perdón. Perdóneme, yo hice otro, perdóneme. Ya tiene que pensar bien, ¿sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo o por su confesión? Por la sangre de Cristo. Pastor, ¿usted entonces no se confiesa? Pastor, entonces usted no pide perdón. Sí, nosotros confesamos. Eso es bíblico. Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 9, a capítulo 12, el versículo 3, ¿qué nos dice? Sí, confesamos. Pero cuando aquí menciona sí confesamos en griego homologeo, reconocer, Señor, mi origen ha sido. Ya nosotros, vamos a ver aquí, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora la palabra de Dios nos enseña, el versículo 10, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cómo nos hizo pueblo de Dios? No por nosotros mismos solamente, por la misericordia de Dios, no por nuestra obra. Pastores, de verdad, aquí me presento, no por mi capacidad, solamente me presento por la misericordia de Dios, no por nosotros mismos. Pero hoy en día, temible, muchos cristianos tienen dos formas. Una parte, Cristo murió por mí, pero ahora sí, yo tengo que hacer por mí. Es incorrecto. Cristo salvó a usted por la gracia, su vida de creencia también por la gracia de Dios. Dios va a guiar, Dios va a llevar a usted. Ay, pastor, entonces yo no tengo que hacer nada. Sí, usted tiene que hacer una cosa, crea en la promesa de Dios. Luego, ¿qué hago? Marcha, camina por la fe, porque nuestra vida de creencia, dos cosas funcionan, la fe y la acción. Alguna persona menciona, yo tengo mucha fe. Si usted tiene mucha fe, usted va a tener la acción, dos cosas juntos. Romanos, el Espíritu Santo nos entregó. Logramos la justicia de Dios por la fe. El Espíritu Santo nos entrega, Santiago. Ok, tú tienes fe en Dios, muéstrame tu fe. Por eso la fe tiene dos caras.
la fe no solamente tiene una cara. Por eso una persona tiene fe en Dios, Dios nos trae una visión. Si una persona tiene la visión de Dios, el Espíritu Santo nos da la pasión de Cristo. Luego el Espíritu Santo nos empuja acción de cristiano, así va a vivir. Por eso usted realmente tiene la visión de Dios, no solamente todo el tiempo. Yo entendí, yo comprendí, sí, yo leí mucho. ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué ora tanto tiempo? ¿Para qué entonces usted entiende, estudia tanto tiempo? Solamente estudia, solamente ora y ora y ora. No. Oiga bien, una persona cree en Cristo, Dios le permite la visión. El Espíritu Santo le da la pasión de Cristo. Luego el Espíritu Santo empuja para que usted tenga la acción. Usted va a caminar, usted va a marchar, usted va a salir de su límite. Por eso los cristianos tienen el testimonio. Amados pastores, la predicación no es como una teoría de una clase de física ni matemática. Cuando la gente escucha la predicación, se siente, ¿cierto? Como igual. Cuando un consumidor cuando va a un restaurante, ¿cierto? Cuando ya saborean, ya cómo están. Me gusta mucho cuando ir al norte, Chiclayo, Trujillo. Algunas hermanas, ¿cómo cocinan arroz con patito norteño? ¡Wow! Increíble, ay Dios. ¿Cómo podía sacar ese sabor? Increíble. Una vez un hermano me invitó, donde ofrece y ceviche. ¡Wow! Yo nunca he visto no es un ceviche, un cevichetazo así grande. Increíble, Dios mío. ¡Wow! Esto es. Yo también soy misionero, yo he viajado a diferentes lugares, he vivido en Costa Rica, Paraguay, los Estados Unidos, Colombia, pero es el sabor diferente. No sé de dónde salió ese sabor. Un día un hermano me habló, pastor, voy a invitar leche de tigre. ¿Cómo? ¿Leche de tigre? Leche de vaca, sí, yo sé, pero leche de tigre. Wow, ¿cómo hace ahí? Tantas cosas hay. Hermanos, los pastores, los cocineros, ellos, sí, si tuviera título sería mucho mejor. Pero los cocineros, ¿con qué trabajan? Por el sabor, por el sabor. Una vez yo fui yo creo que Tacna, 11 de la noche, después de terminar la campaña, el pastor de Tacna me invitó, pastor, vamos a ir a cenar. 11 de la noche, sí, hoy yo le invito. Con el pastor fuimos a un restaurante, una calle, 11 de la noche. Ese lugar la gente hacía la fila. Dios mío, no podía creer, Señor, esa hora. Cuando nosotros entrábamos, cuando yo tomaba aquella noche una sopa que vale la pena, esperaba tanto tiempo. Y el sabor trae la gente. La maldad de los ministros no es su defecto, sus debilidades. La maldad de los ministros no escudriña la palabra de Dios. Su maldad no es su debilidad. Su maldad no es su carácter. Su maldad que usted no tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué? El ministro, igual que como un cocinero. ¿Y el cocinero con qué trabaja? Por el sabor. Cuando la gente viene, saborean. Mamá, este fin de semana vamos a ir. ¿Dónde? Hasta Ica. ¿Cómo Ica para almorzar? Por eso, mamá, yo quiero invitar ese sabor.
Invita a toda su familia desde Lima, lleva a dónde, hasta Ica. Mamá, tú tienes que comer. No, ¿de qué está hablando? Aquí en Lima hay muchos restaurantes, pero allá el sabor diferente. Pero ¿cómo? Lo lleva de verdad. Los ministros deben depositar nuestro corazón, nuestra vida a la lectura, a la palabra. Comer la palabra de Dios. Dormir con la palabra de Dios. Viajar con la palabra de Dios. Levantarnos con la palabra de Dios. Esto es la fuente de nuestra vida. Nosotros hacemos muchas cosas, ¿cierto? Pero si no tenemos la palabra de Dios, mejor dicho, un cocinero tiene como un local excelente, última tecnología, todo mesas, todo bien bonito, aire acondicionado, pero no hay sabor. Entonces ese restaurante, ¿quién vendría? Aunque un lugar muy humilde, pero si hay sabor, la gente la hora del almuerzo hacia la fila. Pastores, escudriñemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, líderes. La iglesia no es un teatro. La iglesia no es una empresa. El papel del pastor no es un gerente ni un actor cómico. El papel del siervo, transmitir la voluntad de Dios a los miembros de la iglesia. Cuando nuestro hermano, cuando escuchan la palabra de Dios, me gusta mi iglesia, aquí hay alimento, me gusta nuestra congregación, me llena en mí, lleno de esperanza, lleno de convicción, la fe en Dios, yo quiero compartir. La gente se siente, aunque usted no habla, la gente se siente, que le parece adentro de su corazón lleno de odio. Alrededor de nosotros la gente se siente. Adentro de su corazón lleno de respeto, esperanza, alrededor de nosotros la gente se siente. Hoy en día nosotros tenemos las dificultades. Los cristianos no leen la Biblia. Los siervos no estudian la palabra de Dios. Yo les pregunto diariamente a nuestro seminarista, ayer, ¿cuántas páginas está leyendo la Biblia? ¿Cómo está avanzando su estudio? Ahora, escuela, teología, buenas nuevas, con grande parte, un paquete de beca está apoyando a nosotros. Estudien. Es una gran oportunidad. Gran cantidades. Cada uno está dando una beca más $400. Tome, esto es una beca, estudie, está dando la oportunidad. El camino de cristianos, nosotros tenemos que estudiar. Yo he visto la vida de mi pastor, él está llegando casi 80 años. Todos los días estudia. Un día él me llamó. Él me comentó, Daniel, todos los días yo estudio inglés. Imagínese, ya está llegando 80 años. Todos los días estudio inglés. Yo memorizo una palabra, luego me olvido 10 palabras. Luego él me preguntó, Daniel, ¿tú estás estudiando? Ay, pastor, todavía no me alcanzo el tiempo. ¿De qué está hablando? Un siervo negligente, perezoso. Sí, pastor, es cierto, perdonan. Muchas veces nosotros, ¿cierto? Paramos el estudio. No. Hasta presentarnos ante Dios, tenemos que continuar. Estoy muy agradecido. A través de la palabra de Dios,
realmente Hebreos capítulo 1 y 3. Este es el esplendor de la gloria de Dios, la imagen de su cuerpo. Él sostiene todas las cosas y purifica los pecados con la palabra de su poder. Trabajó y se sentó a la diestra de la imagen, en la majestad en las alturas, porque ya Él terminó. Ya que hay un punto muy importante, Hebreos quiere explicarnos, Jesucristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso, Hebreos, tema principal, muy importante uno es, ¿qué es? Hebreos 4, el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa? Porque tú cargas todas las cosas. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, nuestro mediador, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo estoy muy agradecido por esa palabra, porque cuando me siento cargado, yo busco a mi sumo sacerdote. Señor, ese problema yo no puedo solucionar. El Señor que dice, Gregory Ramírez, pasa todo tu carga encima de mí. Yo voy a llevar tu carga, ¿a dónde? Al trono de la gracia. No se siente cargado. Por su preocupación no va a cambiar su congregación. Cambiar la congregación por la fe en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros dejamos trono de la gracia. Luego, yo debo construir mi propio trono de la gracia. Por eso para usted la vida espiritual muy cansado y agotado. La vida de creencia, muy importante conocer al Señor. Aquí en Hebreos, nosotros podremos encontrar en nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Jesucristo realmente como Él vino como profeta, también Él vino como nuestro sumo sacerdote. Por eso este punto muy importante, Él vino al mundo para entregarnos el plan de Dios, el corazón de Dios hacia nosotros. También Él quería llevar toda mi carga encima de Él para llevar ante la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos en Levítico capítulo 21, el versículo 6 al 8, cómo sacerdotes preparaban para presentar ante Dios. La palabra de Dios nos menciona, elegido por Dios, nadie toma para sí esta zona, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos capítulo 5, el versículo 1 adelante, el sacerdote, ¿cierto? Ellos fueron elegidos entre hombres, pero Dios eligió realmente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Hebreos, el tema muy grande, Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando una persona en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando tenía el pecado, a través del Levítico, Leví significa unión. El humano ¿con qué puede unir? Con la sangre. Cuando la gente ponía su mano encima de la ofrenda, traspasa mi condenación del pecado a la ofrenda. Luego, cuando sacerdote degollaba y luego untaba la sangre encima del y cuero del altar del holocausto, Dios,
por medio del sacrificio de Cristo, perdona la condenación del pecado del pecador. Hay una cosa nosotros tenemos que entender muy, muy importante. Hebreos capítulo 9 nosotros menciona. Hebreos capítulo 9, el versículo 22. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, el versículo 22, no se olvide. Sin sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Antiguo Testamento, ¿cómo nos menciona? Si no paga el pecado, ya no muere, ya no hay pago. Lógico. Pero hoy en día la gente ¿cómo inventó? Si usted se confiesa, Dios perdona nuestro pecado. Si por mi confesión y yo recibo el perdón del pecado, para que yo creo en Cristo. Por mi confesión yo puedo limpiar mis pecados. Eso no es cierto porque ninguna base de la Biblia nos menciona. Pero la gente así. Y cree, la gente así camina. Por eso en Levíticos nos enseña la expiación del pecado y también la expiación de la culpa. Por medio de las ofrendas, Dios nos permite el perdón del pecado. Además, Levítico capítulo 16, a través de esa ceremonia, para todo el pueblo de Israel. Ellos prepararon 2 machos cabríos, uno es para sacer, mandar al desierto, otro es para degollar, llevando esa sangre a donde una vez al año, y el lugar santísimo rociaba 7 veces encima de propiciatorio. La palabra de Dios nos enseña, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En la palabra de Dios, aquí Hebreos es una carta muy especial, porque Hebreos capítulo 2, el versículo 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, y en lo que a Dios se refiere, y para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya, muy interesante, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Ahora, capítulo 3, el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué significa? Su vida de creencia no depende de usted. No depende del corazón de Norma, no depende del corazón de Roberto, no depende del corazón de Delia. Depende del corazón de Cristo. Por eso dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Pero mucha gente, ya, ¿cómo me siento? Para la gente, ¿qué cosa importante? Ahora, ¿cómo me siento? Ya, ¿cómo yo entiendo? ¿Cómo yo veo? ¿Cómo yo comprendo? No. La palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos tiene énfasis. Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Nos menciona claramente.
Hebreos capítulo 5, el versículo 5-6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios envió su hijo. Eso significa: Ana, yo voy a cargar todos tus problemas, porque tú estás preocupada. Elmer, todo tu problema yo llevo. No te preocupes. Hebreos capítulo 5, 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo según el orden de Melquisedec, por la gracia, no según el orden de Aarón, según la ley. Por eso, continuamente la palabra de Dios nos explica: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántas veces está mencionando? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Significa: yo soy el sumo sacerdote. Yo cargo todos tus problemas, Mario. Noemí, yo llevo todas tus situaciones. No te preocupes. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado a los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Cuando yo tengo dificultad y problema, yo tengo que recordar: Señor, ese problema no es mío. Realmente tú tienes que llevar, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por los propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, él vino según el orden de Melquisedec, como no igual que como Antiguo Testamento, porque el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, era muy débil, igual que nosotros, se morían. Tenía que levantar nuevo sumo sacerdote, pero nuestro Señor Jesucristo es diferente. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio es el suyo. Nuestro Señor Jesucristo quiere entregarnos algo mejor para nosotros, no solamente ahora. Hebreos es una carta llena de esperanza. Hebreos está hablando del futuro. Hoy en día muchos cristianos abandonan el camino del Señor por algunas cosas temporales, por algunas cosas vanidades. Hebreos también hoy en día habla a nosotros: porque tú abandonas este camino glorioso, porque tú dejas las cosas. Dios nos ha dado tan hermosa. Hebreos 9:11, por estando y ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Él fue crucificado en la cruz. Él llevó la sangre del Cordero, donde entró lugar santísimo, no hecho de manos, no del tabernáculo, no del templo humano que levantó. Nuestro sumo sacerdote llevó, y esta sangre del Cordero, ¿a dónde? Al lugar santísimo, para rociar encima de propiciatorio.
Hermanos, la Trinidad es un misterio tan grande para nuestra vida de creencia. Realmente, en Génesis capítulo 14 menciona sobre el rey Melquisedec. Obviamente, él es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar. La palabra de Dios nos enseña siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, siendo justificado. La Biblia, ¿qué dice? Siendo pecadores. ¿Así? No. Usted justificado, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es en Cristo Jesús, mediante el sacrificio de Cristo, no por mi obra. Por eso yo no tengo nada vanagloriarme, porque 100% no soy merecedor, pero por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Dios me entregó, nos entregó, justificado gratuitamente. Usted no es pecadora, usted justificado, usted santificado. Por eso la palabra de Dios, como nos enseña, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Por los de todo el mundo, su nombre está incluido, sino también por Roberto, por Delia, por Carolina, por María. Así la Biblia. Por eso muy importante, ¿eh? Significado de la expiación. Hay 3 significados. Uno es propiciación. Segundo, expiación. Tercero, ser uno. Nosotros así simplemente pensamos, ¿no? Expiación. Pero cuando nosotros observamos esa palabra, tiene 3 significados incluidos. Se completa el deseo de la santidad. Debe ser castigado por el pecado. Los 2 se hace uno. Por medio de la expiación obtuvimos la nueva vida y la paz de Dios. Nosotros éramos pecadores, separados de Dios, pero nos unimos uno solo con Dios. Estoy muy agradecido. A través del tabernáculo nosotros podemos ver cómo la redención de nuestro pecado a través del sacrificio. Entonces, cuando nosotros observamos, desde la entrada podemos ver el altar del holocausto, la fuente de bronce en el patio, en el lugar santo que había el candelero de oro, la mesa el altar del incienso, luego la mesa del pan, lugar santísimo que existía, el altar y el arca de pacto de Dios. Pero está formado la forma de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, Él es misericordioso. Cuando nosotros leemos la Biblia, muy interesante, en Éxodo capítulo 25 menciona desde ese lugar, ¿cierto? Éxodo capítulo 25, cuando Dios menciona sobre el tabernáculo, desde el arca de pacto de Dios. Luego, capítulo, ya más adelante, capítulo 26 menciona sobre lugar santo. Capítulo 27 más allá menciona sobre y el patio. ¿Cuál era la razón? Cuando Dios comenzó sobre el tabernáculo, ¿cuál era la razón? ¿Por qué mencionó desde un lugar más importante? Porque Dios no comenzó desde más allá, desde la entrada, el patio, lugar santo, lugar santísimo. A través del tabernáculo Dios quería mencionar una cosa.
Cuando Éxodo capítulo 25 menciona sobre el lugar santísimo, Dios se levantaba desde su trono de la gracia. Capítulo 25. Capítulo 26. Él estaba llegando a su sala de rey. Capítulo 27. Él está llegando ¿a dónde? Al patio, cerca de la puerta, para recibir los pecadores. Mucha gente tiene un concepto, nuestro Dios castigador, no. Nuestro Dios que dice, bienvenido. Bienvenido los pecadores. Estoy dispuesto a aceptar tu vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 21, Jesucristo cómo le esperaba a Pedro. Eso llegaba mucho a mi corazón. Durante en el camino de servicio desde 1991, yo comencé a también servir a la iglesia. Durante en estos días, a veces algún momento yo pasaba bien momento, algunos momentos pasaban con mucha dificultad. Algunos momentos también me decepcionaba mucho de mí mismo. Algún momento yo pensaba que ahora yo voy a abandonar este camino. Pero mi Señor Jesucristo me esperaba. Amados, ¿se siente muy cansado, agotado? Tal vez usted está pensando, Señor, 2020 es último año de mi servicio a Dios. ¿Alguien está pensando en esa manera? Llámame. Yo puedo ser su amigo, apoyar. No abandone este camino tan precioso. Jesucristo estaba esperando la playa a Pedro. Igual, Jesucristo está esperando a Carolina. Jesucristo está esperando José. Jesucristo está esperando Joe. Él nunca nos abandona. Jesucristo espera. Como a una mujer samaritana, una mujer adúltera. No hay condenación en él. Pero hoy en día muchos cristianos condenan a sí mismos. Yo no sirvo para nada. Dios creo que no me ama. Dios no me va a ayudar. Mira, mi iglesia no prospera. Mi iglesia no crece. Dios le ama. Dios quiere trabajar en su corazón. El amor cambia al hombre. Pero mis razones no pueden cambiar a nadie. Nosotros realmente podemos ver. Y apóstol Juan, él es con su amor, como ha cambiado realmente y a sus discípulos, a la gente. Apóstol Juan tenía este amor de Cristo. Ese amor de Cristo lo cambió. Aquí, Hebreos capítulo 12, el versículo 17-18 nos enseña. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador. Él conoce su defecto, su debilidad. Él conoce todo su problema. Apoye en Él, cree en Él, guarda a Cristo en su corazón. Fije su mirada al Señor. La vida de creencia no para quitar sus problemas. La vida de creencia, fije su mirada al Señor. Señor, yo no puedo solucionar eso. Por eso yo apoyo en Cristo. Por tu nombre yo voy a caminar. Por tu nombre yo voy a marchar. Por tu nombre tú vas a abrir la puerta. Claro que sí. Por eso el Señor que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. El año pasado mi pastor vino con Coro Gracia aquí en Perú. Aquí nos habló. Aquí en Perú va a abrir la escuela de la música. Sí, Señor, Dios va a cumplir su palabra. Luego yo comencé a tocar las puertas. Un día, 2 reidoras
Vino presentación de Coro Gracia, participaba un evento internacional. Se me acercaba, pastor, este programa con la palabra de Dios puede cambiar nuestro distrito. Yo creo que sí. Tuve la oportunidad de hablar con el señor alcalde. Yo compartía, yo conversaba. Yo fui rechazado con varios distritos. Yo también tocaba las puertas de la oficina de señores alcaldes. Alguien me recibía bien, alguien me rechazaba, alguien me trataba muy bien, alguien me trataba como un loco, porque yo le hablaba. Yo quiero comenzar una escuela. ¿Me permite, por favor, una oportunidad? No, ¿cómo se le ocurre? Un día un alcalde me habló. ¿Cuánto necesita el terreno? Alcalde, no mucho. Dame poquito. ¿Cuánto? 10,000 metros cuadrados. Ay, por eso, Pastor Daniel, loco. ¿Cómo es posible? 10,000, mucho. Mira, yo te doy 2,000 metros cuadrados. ¿Está bien? Primero, muéstrame. Primero tiene que mostrarme para tener la confianza en su palabra. Sí, Señor. Con el Ministerio de Educación, con UGEL, con Alcaldía, gracias a Dios. Hoy ya está metiendo la máquina planar. Nosotros vimos, no quiero hablar sobre el terreno, queremos hablar la confianza de Dios. Amados, Dios está vivo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este trono de la gracia está abierto para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Toca la puerta. Dios va a abrir una puerta grande. Jesucristo, el sumo sacerdote, no se olvide. Él quiere cargar todos nuestros problemas, situaciones. Estoy muy agradecido por su paciencia. Gracias, pastores, líderes. Yo anhelo que la palabra de Dios trabaja en el corazón de ustedes. Gracias, me alegro mucho. Bautista también, ¿cierto? Yo anhelo que nosotros podemos caminar con la palabra del Señor. Nuestro sumo sacerdote está en su corazón. Pídale a Él. Él va a escuchar. Alguna persona me rechazaba. Pastor Daniel es un pastor chino loco, Dios mío. Yo también pensaba, yo era loco, ¿cierto? Yo buscaba solamente un proyecto, alcaldía. Por favor. Pero no es así. Dios había preparado para levantar ese proyecto. Ya hoy metió las máquinas pesadas. 2,000 metros cuadrados. Alguna persona me enseñaban aquí, pero ¿cómo funciona? Pastor, aquí, pero ¿cómo funciona? Usted tiene que preparar el fondo para pagar. Gracias a Dios, yo no tengo nada. No tengo nada. Por eso, ¿con qué yo podría pagar? A alguien voy a pagar. Tampoco nadie me insinuaba. Solamente oraba a Dios, Señor, dame la oportunidad. Quiero anunciar el Evangelio. Quiero compartir la oportunidad de la educación en ese distrito, recurso bajo. Nuestro fundador siempre nos ha enseñado, servir a Dios, la educación no es un negocio. Es un servicio para la gloria de Dios, para la nación. Yo creo plenamente. Donde nosotros abrimos ese centro cultural, es una zona recurso muy bajo. En la mañana, como inicial. En la tarde, academia.
En la noche, capacitación de madre soltera, adolescentes, adulto mayor, alfabetizaciones sobre la salud, diferentes programas. Obviamente la palabra de Dios juntos. No tengo la duda, Dios también quiere trabajar en su ciudad también. Quiere trabajar en su iglesia. Tenga la confianza en nuestro sumo sacerdote. Él escucha su petición. No se aleje del trono de la gracia. Gracias, pastores, pastoras, líderes. Estoy muy agradecido. Mañana también tocaremos diferentes temas sobre Hebreos. Es una carta tan preciosa para nuestra vida de creencia. Voy a orar, luego terminamos. Gracias, Padre, por esta tarde. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Tú reciba toda honra y gloria. Tú nos conoces. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu resurrección. Nos confirmó, nos entregó tu justificación. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nuestra vida para la gloria del Señor. Gracias, Padre, por este evangelio, por tu palabra, por tus siervos. Bendice, Señor, todos los pastores, pastoras. Bendice, Señor, diácono, diaconisa, líderes. Bendice nuestros hermanos. Todos nosotros estamos en tus manos. La palabra de Dios llenará en nosotros. Padre, tenemos defectos, tenemos debilidades. Por eso creemos en Cristo. Cristo llenará por tu promesa en nosotros. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.